Tonight, turn down the noise of the day and focus on the rest with AGZ, the nightly drink for winding down and resting up. New from AG1. AGZ supports your body's natural sleep cycle with clinically studied key herbs, adaptogens, and minerals in amounts supported by research. And no melatonin, helping you wake feeling rested. Wind down, rest up with AGZ. Learn more at drinkagz.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. ¿El peor desayuno de su vida? Lisa siente que el estómago le da vueltas y ya no puede seguir comiendo sus huevos revueltos. Ni siquiera puede soportar mucho tiempo más el olor a frito del local. Termina su café y sale rápidamente del lugar. Lisa vive en Washington, D.C. y para ella tiene el mejor empleo del mundo. Trabaja en la Casa Blanca. Ha visto pasar 8 administraciones desde que empezó allá por los años 80. En apenas 4 le toca jubilarse. Sin embargo, Lisa está preocupada, o mejor dicho, está molesta. Acaba de escuchar a 2 políticos que desayunaban a su lado. Les oyó decir que su candidatura era un hecho. Ella sabe lo que tendrá que volver a soportar porque ya lo vivió. En su momento era consciente de que el asalto al Capitolio en enero de 2021 no iba a ser su fin. Ya lo había subestimado demasiadas veces. Y hoy Donald Trump tiene más chances que nunca. Mientras camina rápidamente hacia su oficina, le surgen recuerdos. Aquel tiempo en el que todos pensaban que nadie lo apoyaría, que perdería con Hillary en 2016. Ella también lo creía. Algunos ilusos hoy se preguntan cómo es posible que el hombre que sumergió al país en la polarización total y que puso en riesgo la democracia tenga nuevamente la oportunidad de ser presidente de los Estados Unidos. Pero Lisa ya no cae más en esa trampa. Esas preguntas inocentes se las hizo hace ya muchos años cuando veía su reality show en el que despedía gente. Fue un largo camino, no fue sencillo entender quién es, qué piensa, cómo toma decisiones. No fue fácil meterse en la mente de Donald Trump. Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de. Una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial. Una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos En la mente de Donald Trump.
Washington, D.C., año 2009. Lisa está poniendo a punto esta sala de reuniones de la Casa Blanca. Cada silla con su briefing, su bloc de notas, su lápiz alineado, su taza de café. Todo está en orden. Se lo sabe de memoria. De pronto percibe que algo está rompiendo la monótona armonía. Un libro azul apoyado en el borde de la mesa. Seguramente alguien lo olvidó de alguna reunión anterior. Se acerca al libro y ve que a su lado hay una nota que dice: en este libro está lo que piensan los del Tea Party. Y debajo, en letras mayúsculas, y los paleoconservadores. El libro se titula Beautiful Losers, Hermosos Perdedores, y lo firma un tal Samuel Francis. La curiosidad le gana y decide llevarse el libro. Le va a echar un vistazo. Lo que Lisa no sabe es que en él encontrará las bases ideológicas que en pocos años llevarán a Donald Trump al poder. Josh, I think you were a very, very ineffective leader. Your decision making was absolutely terrible. James, you built a bad... Después de 5 años al aire, El Aprendiz se está volviendo algo repetitivo. Al menos eso piensa Lisa. Sin embargo, no puede apagarlo. Tiene algo que atrapa. Le sucede lo mismo que al resto de millones de espectadores que van a seguir viendo la serie hasta 2015 y le generará más de $200 millones a su productor y host estrella, Donald Trump. Pero ahora Lisa piensa que hace 20 minutos debía haber llegado la pizza y la verdad es que el hambre la está poniendo de mal humor. Estás despedido. La frase emblema de aquel Trump televisivo. La atención de Lisa se había perdido unos segundos antes, y no era por el hambre. Sucedió cuando escuchó un concepto que estaban discutiendo en el programa: White Trash, basura blanca. Le recordó al libro que había encontrado, ese de Samuel Francis, Beautiful Losers. Por suerte lo tiene a mano en su bolso. El texto la tiene intrigada. Ya le había echado un vistazo en el bus volviendo de la oficina. Le ha atrapado la crítica del autor a uno de sus primeros jefes en la Casa Blanca, Ronald Reagan. Ella siempre había pensado que ningún republicano, ningún conservador se atrevería a cuestionar la autoridad de uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos en el siglo XX. Se equivocaba. El libro que tiene en sus manos no solo critica sus decisiones, sino que acusa a todos los neoconservadores de adoptar las ideas liberales como propias, de abandonar el interés de la nación y de dedicarse a usar el dinero de los contribuyentes en incursiones en otros territorios. En resumen, Samuel Francis comienza a delinear lo que se conoce como paleoconservadurismo. Y ese ataque a los neoconservadores le suena familiar, en particular a su política exterior. Lisa ya lo ha olvidado, pero incluso antes de que se publique el libro de Francis, las ideas paleoconservadoras ya estaban circulando. En 1987, Donald Trump compró un espacio publicitario en el New York Times, en el Washington Post y en el Boston Globe, 3 de los periódicos más importantes del país, y publicó una carta abierta. Ahí decía que Estados Unidos gastaba y continuará gastando una parte importante del presupuesto en asegurar la defensa de países extranjeros. Y para colmo, lo hacía gratis. Ese gasto, según él, había provocado serios problemas económicos en el país que afectaba, por ejemplo, a granjeros y a la gente que necesita atención médica o que incluso ha perdido sus hogares. Estados Unidos debe exigir que los otros países paguen por su protección. Trump comenzaba a mostrar una habilidad discursiva para conectar con ciertos sectores de la sociedad y alentar la percepción de que las élites dirigentes les estaban dando la espalda. Samuel Francis refleja este enfoque en su libro.
El conservadurismo está a la defensiva y el enemigo es interior. Se podría afirmar que esa es la premisa de todo el texto. El mayor problema que se ha generado en Estados Unidos es una desconexión con el votante de clase media clásico, que es la base del electorado republicano. La nueva derecha, en su afán de poder, se vio envuelta en un proceso de negociación con las élites de Washington y eventualmente terminó siendo absorbida por ellas. El tono populista y antiélite no es nuevo en Estados Unidos. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del XX, ya había existido el Partido del Pueblo. Pero esa es otra historia. Lo interesante del planteo de Francis es la necesidad de una Middle American Revolution. ¿Qué es una Middle American Revolution? Bueno, vayamos por partes. Middle America es definida por este autor como esa porción olvidada de la sociedad estadounidense. Las élites le han dado la espalda. Se ocupan solo de los ricos, para que ganen aún más, y de los pobres, que reciben ayudas y prebendas. Solo los intereses de la clase media quedan desatendidos. Esa injusticia que esboza Francis solo puede recibir respuesta de una identidad política, de Middle American Radicals, o MARS, como le llama en su texto. Lisa se ríe mientras recibe la pizza que ha pedido. Middle American Radicals. ¿Quién podría votar algo así?, piensa. Tal vez suene demasiado intelectual el concepto, pero el contenido no es extraño. Allá por febrero de 2000 fue Donald Trump el que lo operacionalizó discursivamente. Pensé que Estados Unidos podría estar listo para un presidente empresario, alguien que ha creado miles de empleos y no forma parte del sistema de amigos. Pensé que los estadounidenses podrían estar listos para un discurso directo y que encontrarían atractivo en un candidato sin guión. Estas palabras son parte de la columna de Donald Trump en el New York Times, en la que anuncia el retiro de su candidatura a presidente allá por el año 2000. Ese fue el primer intento. Mientras que con una mano sostiene la porción de pizza que chorrea mozzarella, intenta con la otra pasar la página de Beautiful Losers. Es que no puede dejar de leerlo. Middle America está conformada por trabajadores, granjeros, gente de los suburbios y otros grupos no burgueses. También los pequeños empresarios. Para movilizarlos, hace falta evitar las fórmulas ideológicas que repiten las élites. Hay que referirse a las preocupaciones reales de esa Middle America. Crimen, colapso educativo, erosión de su estatus económico y, sobre todo, la subversión calculada de su identidad social, cultural y nacional. Un accionar impulsado por fuerzas que sirven a los intereses de una élite. Y Francis concluye: una nueva derecha que se oponga a la élite y al aliado de esa élite, que sería la clase baja. Una nueva derecha que afirme su liderazgo sobre los estadounidenses de clase media alienados y movilizarlos en una oposición radical al régimen. Lisa cierra el libro. Es too much. Ya no le causa gracia. Revisa las primeras páginas para chequear el año de publicación. 1993. No dejará de leerlo, pero lo hará con menos frecuencia. Cada capítulo le preocupa más. Por ejemplo, cuando lee sobre poner a unos sobre otros, mayorías sobre minorías, nativos sobre inmigrantes, la lealtad a la patria sobre los valores cosmopolitas. ¿Acaso siempre hay que pensar en dicotomías? ¿Siempre hay alguien que queda fuera en este pensamiento? ¿Por qué se plantean como excluyentes cuestiones que no lo son? Lisa tiene la sensación de que este conjunto de falsos dilemas, en lugar de ofrecer soluciones, solo generan problemas y polarización. Porque si este libro tuviese razón, solo se trata de imponerse sobre el otro. Una convivencia insoportable. You're the only person on the stage that's ever been fined for hiring people to work on your projects illegally. You hired some workers from Poland. I'm the only one on the stage that's hired people. You haven't hired anybody. Well, in fact, some of the people you hired. Well, but hold on. I've hired
And by the way, I've hired tens of thousands of people over my job. You've hired 1,000 people You've from had another nothing company, but problems from another with your country. credit cards, etc. Let me say, let me finish the statement. This is important. You haven't hired one He person hired in your life. workers from Poland. Marco Rubio acusa a Trump. Le dice que él es la única persona del escenario que fue multada por contratar ilegalmente a personas para trabajar en sus proyectos. Trump lo interrumpe y esputa una frase que sepulta a su competidor. No. Yo soy la única persona en este escenario que ha contratado a alguien. Y tú no has contratado a nadie. Y por cierto, yo he contratado miles de personas. Tú no. Tú solo tienes problemas con tus tarjetas de crédito. That happened. I've hired tens of thousands of people over my lifetime. Tens of Many thousands. from other countries instead of hiring Americans. Be quiet. Let me talk. I've hired tens of thousands of people. He brings up something from 30 years ago. It worked out very well. Trump es un experto frente a la cámara. La suerte lo ha ubicado en medio de sus competidores Ted Cruz y Marco Rubio. Y el empresario lo aprovecha. Sabe hacerse grande en el atril. Domina cualquier escenario. Y es que fueron muchas las temporadas de su reality show, El Aprendiz, a lo que se suman horas y horas de entrevistas en las que fue moldeando un estilo particular. Un estilo que más que transmitir contenido, transmite autoridad. Establece la jerarquía entre interlocutores. Tal vez sea eso lo que le permite a Trump identificar de forma efectiva qué espacio ocupar en el campo de la comunicación política. Estamos en febrero de 2016 y esto recién empieza. Arranca la segunda candidatura presidencial del magnate inmobiliario y showman televisivo. En realidad lo había intentado sin éxito también en 2012, cuando habló por primera vez en la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Y también se intentó acercar al poder político mucho tiempo antes, en 1988, cuando sonó como compañero de fórmula de George Bush padre. De hecho, en ese año una encuesta de Gallup lo ubicaba en el top 10 de personas más admiradas de Estados Unidos. En cualquier caso, ese 2016 iba a ser diferente para Trump. Su extenso coqueteo con el poder político podía brindar frutos esta vez. Hay que reconocerlo, pocos lo estaban tomando en serio. Pero a Trump no le importaba. Él sabía que ese era su momento. Para iniciar esta carrera dentro del Partido Republicano, optó por recuperar una vieja frase del presidente Richard Nixon: represento a la mayoría silenciosa. Lisa, cuando la escuchó por primera vez, dicha por Trump, estableció correlación casi inmediata con el libro de Samuel Francis. Pese a haberlo leído años atrás, aquella idea de Middle America Revolution volvió inmediatamente a su cabeza. ¿Acaso es Trump quien encarnará el proyecto esbozado en los años 90 por los paleoconservadores? Skilled craftsmen and tradespeople and factory workers have seen the jobs they loved shipped thousands. Trabajadores cualificados y obreros de diversos oficios han visto cómo los trabajos que aman se han trasladado a miles y miles de kilómetros de distancia. Muchos pueblos de Pensilvania, antes pujantes y activos, ahora están en un estado de total deterioro. Esta ola de globalización ha eliminado completamente a nuestra clase media. No tiene por qué ser así. Podemos darle un giro y podemos hacerlo rápido. Pero si vamos a lograr un cambio real, vamos a tener que rechazar la campaña de miedo e intimidación llevada a cabo por corporaciones poderosas, medios de comunicación y dinastías políticas. La gente que ha amañado el sistema en su beneficio hará cualquier cosa y dirán cualquier cosa para mantener las cosas como están. Junio de 2016. Falta solo un mes para que sea votada la nominación de la candidatura republicana. Trump está muy cerca de su primer objetivo. Su discurso es transmitido en vivo por la cadena CNN. Y Lisa lo está siguiendo junto a sus colegas de la Casa Blanca durante la pausa del mediodía. La mayoría son demócratas. Adoran al presidente Barack Obama y se ríen de Trump. Lo consideran un payaso, un populista, un mero showman. Y Lisa también se deja llevar.
Aunque es verdad que tiene algunas dudas. Las palabras de Trump le siguen recordando aquel libro de Samuel Francis que leyó hace años. Durante su largo tiempo trabajando en la Casa Blanca, había visto pasar a varios paleoconservadores. Haber leído ese libro de alguna manera la había entrenado para detectarlos casi de inmediato cuando escuchaba fragmentos de conversaciones en reuniones a las que le tocaba asistir. Se veía claramente que esas ideas tendían a abrazar el nacionalismo racial. Incluso alguna vez escuchó a uno que decía algo sobre promover la conciencia racial blanca. Pero Lisa prefería no pensar en eso. Trump iba a perder y ya. Hillary era más fuerte. Y además, que la alt-right lo apoyara abiertamente seguro le restaría puntos. Eso lo había escuchado en los pasillos de la Casa Blanca más de una vez. ¿Qué duda cabía? Bueno, no es que ella tuviera muchas herramientas para debatirlo, pero evidentemente algo había cambiado en su país en los últimos años. Desde la llegada de Obama al poder, aquellas ideas del nacionalismo racial comenzaban a brotar en algunos círculos. Eran las voces parcialmente aisladas de un movimiento que había cobrado protagonismo. Se trata de la alt-right, o derecha alternativa, que mencionábamos recién. Apoyada en la progresiva expansión de las redes sociales y los foros de discusión, estaba logrando construir las bases de un pensamiento nacionalista basado en el supremacismo blanco. Reciclaban así viejas ideas racistas y visiones nativistas de su nación con teorías y postulados importados de las nuevas derechas europeas. Su premisa no era la lucha política en el campo tradicional, es decir, dentro de los partidos políticos. La clave estaba en la batalla cultural, en dominar el debate público poco a poco, en legitimar lo que antes era impensable. Y en el fondo en convertir al racismo en una política de Estado. Lisa sabía un poco sobre estas cuestiones porque en su grupo de trabajo habían participado de una visita a la Universidad de Washington y pasó por una charla sobre estos temas. Solo 90 minutos de exposición le bastaron para escuchar los nombres de Paul Gottfried y sus contactos con los libertarios antiestado del Instituto Mises, de Richard Spencer y sus ideas de separatismo blanco, de crear un etnoestado. También de su relación con la Nouvelle Droite de Francia. En fin, eran ideas que parecían marginales, extremas, inaplicables. Pero ahora, si Trump llegaba al poder, ¿podían volverse realidad? Así cerraba la charla y a Lisa le dio un escalofrío. Prefirió no pensar más en ello. En su país nunca sucedería algo así. La gente sabe votar, se dijo a sí misma. Una frase que había escuchado decir a muchos políticos en Washington, D.C. This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. From the start, Donald Trump has built his campaign. Desde el inicio, Donald Trump ha basado su campaña en prejuicios y paranoia, llevando a hate groups al mainstream y contribuyendo a que un sector radical se apodere del Partido Republicano. The Republican Party. Hillary Clinton, agosto de 2016. Trump ya es candidato y no ha dudado en tomar la iniciativa de una campaña con un tono muy agresivo. Curiosamente ha llamado intolerante a Clinton. Y ahora la candidata demócrata le está respondiendo en ese discurso y la gente que la escucha la aplaude porque la respuesta es contundente y desbanca
punto a punto todos los enunciados, las ideas, las acusaciones que Trump ha lanzado. En el aire se respira un clima de autocomplacencia. Hillary parece tener todo bajo control. Y en la Casa Blanca también se percibe un clima triunfalista. Las encuestas son favorables a la candidata demócrata y su performance es impecable. Y Lisa comparte el pensamiento de sus colegas, pero ya no está eufórica como antes. No se deja llevar del todo por la percepción mayoritaria. Tal vez le ayude el hecho de no estar afiliada al partido, de que su trabajo sirve a la administración, sea cual fuera el color político. Esa suerte de neutralidad le permite dudar sobre las chances de Clinton. Y es que cuando escucha a ambos candidatos, pareciera que están hablando idiomas diferentes. And in 2015, Trump launched his own campaign for president with another racist lie. En 2015, Trump lanzó su propia campaña para presidente con otra mentira racista. Describió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, acusando al gobierno mexicano de enviarlos adrede al otro lado de la frontera. Ninguna de estas afirmaciones es verdadera. By the way, Mexico's not paying for his wall either. Y por cierto, México tampoco pagará su muro. If he ever tries to get it built, the American taxpayer will pay for it. We'll be stuck with the bill, but... Al día siguiente de la intervención de Clinton en la oficina, todos hablan de la fuerza de Hillary, de su determinación, de su nivel intelectual, de su retórica. Y Lisa responde mails, mientras escucha cada comentario elogioso hacia la candidata. De pronto le llega un mail de la oficina de capacitación. Algo sobre un profesor alemán. El doctor Peter Mottler, profesor de la Universidad de Freiburg, ofrecerá un workshop breve el próximo martes sobre comunicación y retórica. Se titula Hablar con ignorantes. El académico es autor del libro El principio de la arrogancia, basado en su seminario Arrogance Training para liderazgo femenino. Lisa se inscribe al instante. Algo le dice que ese taller vale la pena. Because, you know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Lisa no lo puede creer. Todo lo que aprendió en el workshop sobre retórica está sucediendo en este debate presidencial entre Clinton y Trump. El republicano tiene el control total y Hillary no puede hacer pie. Pero, ¿de qué se trata esta capacidad comunicacional de Trump? Esa que ya había demostrado en los debates con sus competidores republicanos a principios de año. En el taller del alemán, Lisa aprendió que existen 3 niveles de comunicación: el high talk, el basic talk y el move talk, lo que podríamos traducir como charla compleja, charla simple y charla corporal. Cuando nos expresamos, por ejemplo en un debate electoral como este, optamos por uno de esos niveles para comunicar. Veamos. El high talk, es decir, la charla compleja, implica la utilización de argumentos objetivos y basados en evidencia. El fin es llegar a un consenso a partir de la discusión. Se trata de una suerte de actividad colaborativa estructurada a partir de las diversas aportaciones. En general, este tipo de nivel de comunicación se usa, por ejemplo, en el ambiente universitario. Y funciona cuando los que hablan aceptan ese registro y están a la misma altura en términos de conocimiento de la materia. Let's stop for a second and remember where we were 8 years ago. We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. Hillary está usando claramente aquel nivel, el high talk, la charla compleja. Explica paso a paso la situación del país, compara con el pasado, habla de inversiones, de números, de factores que llevaron a Estados Unidos a la crisis más grande luego de la recesión de los 30, y aprovecha para deslizar que Trump quiso aprovechar la situación crítica para ganar dinero. En fin, Trump no tiene chance alguna en este debate, al menos no en ese nivel, hasta que Trump saca su as bajo la manga. He said back in 2006,
gee, I hope it does collapse because then I can go in and buy some and make some money. Well, it did collapse. That's called business, by the way. 9 million people lost their jobs. Apenas 4 palabras expresa Trump en medio de la larga intervención de Hillary. Se llama hacer negocios. Una brevísima interrupción que resignifica todo el mensaje de Hillary. Trump no se justifica, no hace un contraargumento, no se defiende, ni siquiera se queja. Solo se limita a 4 palabras con las que esteriliza la acusación de Hillary y la descoloca. Se ve en su reacción. Ella necesitará luego más de 300 palabras, unos 2 minutos de argumentación, para exponer su punto y explicar su plan económico. En todo el debate y en los 2 que siguen, Trump nunca usará el high talk de Hillary. Él no busca un consenso. No le interesa debatir ideas. Él tiene un mensaje y lo vehiculiza a través de otro nivel comunicacional. El basic talk. This year, Secretary Clinton became the first woman nominated for president by a major party. Earlier this month, you said she doesn't have, quote, a presidential look. She's standing here right now. What did you mean by that? She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. No tiene la apariencia, ella no tiene la resistencia. Dije que no tiene la resistencia, y no creo que tenga la resistencia para ser presidenta de este país. Se necesita una resistencia tremenda. Tremendous stamina. The quote was, I just don't think she has a wait a minute, let's ask me a question. Did you ask me a question? You have to be able to negotiate our trade deals. You have to be able to negotiate. That's right. El basic talk, o charla simple, se caracteriza por frases cortas, un discurso sin progreso, afirmaciones repetitivas. El objetivo no es ganar la discusión ni enfrentar argumentos. En realidad se trata de establecer jerarquía, es decir, una visión vertical de la comunicación. Lo importante es saber dónde estás posicionado, porque si no se está a la misma altura, no se puede tener una charla de igual a igual. No hay chances de entablar intercambio de argumentos. En ese sentido, el Basic Talk es previo al High Talk, porque el Basic Talk es el que establece las reglas de juego. Todos los esfuerzos de Hillary durante este debate y durante toda la campaña que buscaban el mejor argumento, el posicionamiento en base a evidencia, la discusión para que el electorado opte por una candidata preparada, intelectual, calificada, fueron en vano. Y esto fue así porque tardó demasiado tiempo en entender que el Basic Talk era el primer paso. Y debemos reconocerlo. Trump es un experto en Basic Talk, en charla simple. Y también en el Move Talk, que es la siguiente etapa de la comunicación verbal. Usar el cuerpo, los gestos, las expresiones faciales. Durante todos los enfrentamientos vimos a Trump haciendo muecas cuando Hillary hablaba, posicionándose de espaldas a ella, restando importancia a su discurso cuando el escenario no poseía atriles, por ejemplo. La dominancia expresada por Trump en la comunicación vertical es el denominador común de su campaña. Pero es importante destacar una cuestión. Su performance no es producto del coaching. Trump trae ese estilo desde sus raíces, es parte de su personalidad. Sus aptitudes comunicacionales fueron creciendo con el tiempo, naturalmente, con su desempeño televisivo, con su trabajo como empresario, pero también como el resultado de haber crecido en una familia rica, en un ambiente de competencia y de presión constante, incluso dentro de esa misma familia. Cada intervención pública representa para Trump una oportunidad y el candidato no la desaprovecha. Así construye su candidatura en contra de todo pronóstico. Lo que genera dudas es si ese estilo es el ideal para aplicar en su mandato. En pocos meses, Lisa y el mundo entero lo comprobarían, ya que en noviembre de 2016, Donald Trump se convierte efectivamente en el presidente electo de Estados Unidos de América. Whose leadership and vision will make America great again. So let me say, it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump.
Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Enero de 2021. Lisa vuelve a su casa luego de una larga jornada laboral. Está agotada. Pero no por haber hecho horas extras. Está agotada mentalmente tras 4 años trabajando en una Casa Blanca controlada por el clan Trump y sus allegados. Siente que se ha quedado sin energías. Los gritos, los cambios de humor, el enfoque constante del presidente sobre sí mismo. En su bolso lleva un ejemplar del libro A Very Stable Genius, un genio muy estable. Se lo regaló un compañero de trabajo que había sido entrevistado, en off obviamente, por los periodistas que lo escribieron. En él se cuentan situaciones en las que el comportamiento de Trump deja perplejos a quienes trabajan para él, ilustrando su estilo de toma de decisiones y su enfoque caótico. Lisa lo sabe de primera mano. También se mencionan episodios en los que Trump muestra falta de familiaridad con las reglas y estructuras del gobierno y su aparente incapacidad para adaptarse a ellas. Y destaca algo clave: la importancia de su red personal de amigos y aduladores que solían rodearlo en New York City no se reprodujo en Washington, D.C. Allí el empresario siempre careció de un sólido respaldo, algo que a Lisa no le sorprende. Voy a drenar el pantano, repetía Trump una y otra vez. Pero hoy Lisa no tiene la fuerza para leer ese libro y enfrentarse a esa pesadilla de 4 años. El punto cúlmine lo vivió pocas semanas atrás, en enero de 2021, cuando la extrema derecha ingresó al Capitolio y generó el símbolo de desprecio hacia la democracia más importante de la historia de su país. Aunque en su interior se alegra de que así haya terminado su mandato, ya que representa exactamente el desprecio de Trump hacia las instituciones. Ahora que ya no tiene Twitter, que su plan de desconocer los resultados electorales ha fallado, su ex jefe lo ha perdido todo. Al menos en política, Trump es historia. Sin embargo, otros no piensan como Lisa. The things that he promised to do in 2016 and didn't do. He said he was going to drain the swamp. He did not drain the swamp, not even close. Esa es la voz de Ron DeSantis en agosto de 2023. Está criticando sin miramientos a Donald Trump. Sí, ese presidente que él mismo apoyó durante todo su periodo en la Casa Blanca. Dice que no cumplió con lo que prometió en 2016. No drenó el pantano, no consiguió que México pague por el muro, no metió presa a Hillary Clinton, y la lista continúa. Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, está construyendo la narrativa de su precandidatura a presidente. Y lo hace con las herramientas comunicacionales que aprendió justamente de Donald Trump. De hecho, desde la derrota del empresario en 2020, DeSantis es interpretado como una suerte de heredero del trumpismo. ¿Será él ese aprendiz que al finalizar el show se lleve el premio mayor? And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for the apprentice. Si el aprendiz, en lugar de negocios, se tratase de hacer política, habría que empezar definiendo qué es ser trumpista. Esa idea se le ocurrió a Lisa mientras se hacía una sopa en el microondas. Una difícil tarea, especialmente porque ella vio todo lo que se acercó o formó parte del trumpismo activamente. Conservadurismo nacionalista para empezar, pero en realidad si se lo analiza como movimiento estaríamos frente a uno de corte autoritario, que se caracterizó por aspectos xenófobos, misóginos, conexiones con la derecha alternativa o alt-right en todas sus formas. Separatistas blancos, neoreaccionarios, paleoconservadores. Claro, esos tan difíciles de diferenciar de los paleolibertarios. Y hay muchos ejemplos. La diputada Marjorie Taylor Greene, famosa por difundir teorías conspirativas como QAnon o el genocidio blanco, pero especialmente por su posición antisemita y supremacista blanca.
También el precandidato Vivek Ramaswamy, que tampoco ha dudado en apoyar a Trump luego de los sucesos en el Capitolio y que se apoya en otras teorías conspirativas como la del gran reemplazo. Pero a lo ideológico y al contenido de los discursos le tenemos que sumar lo comunicacional. Reduccionismo, uso de lenguaje simple y repetitivo. Tal vez Ron DeSantis sea el ejemplo, piensa Lisa mientras enciende la TV. Ron DeSantis, the governor of Florida, who had been, when he got in, the one to beat Donald Trump. Veamos. En sus inicios se acercó al extinto Tea Party, de corte ultraconservador social, y también a la alt-right, la extrema derecha. Como gobernador prohibió libros en escuelas por su contenido sobre identidad de género, raza e incluso la historia de la esclavitud. Prohibió a los maestros abordar temas relativos a la orientación sexual, firmó una ley que permite la aportación de armas sin permiso, exigió a las empresas verificar el estado migratorio de sus trabajadores, un rol que evidentemente les excede, inició una guerra contra Disney. Bueno, no es que ella lo prefiera a Trump, de hecho podría ser aún peor. Pero si la pregunta es, ¿quién puede ser capaz de quitarle del medio? ¿Quién puede quedarse con la bandera trumpista? We don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered. A Lisa se le hace un nudo en el estómago y ya no puede seguir cenando. DeSantis se baja de la carrera. No sabe si le molesta más que Trump sea candidato, que su triunfo en la interna republicana esté casi asegurado, o que haya estado tan equivocada cuando creyó que el expresidente ya nunca volvería, que era un cadáver político luego de aquel ataque a la democracia. Pareciera que nadie ha sido capaz de ser heredero de Trump. Pareciera que el trumpismo, al menos en Estados Unidos, es una propiedad privada de su creador. No hay aprendiz que valga. Nada como el original. Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo. Soy Franco de Ledone y esto ha sido En la Mente de, una serie de Epidemia Ultra creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo de El Orden Mundial, una producción de Rombo Podcast.